Esta es UMNG Radio. Explorar lo que pensamos o sentimos nos lleva a ser mejores amigos, mejores parejas, mejores profesionales o simplemente a ser mejores personas. De Mentes Abiertas, un espacio para compartir, conocer y crecer. Por UMNG Radio. Muy buenos días a todas las personas que se están conectando a esta hora con UMNG Radio y con Dementes Abiertas. Y hoy con un tema muy interesante, muy especial, un invitado muy especial que ya estaremos presentando, pero antes quiero saludar a la mesa de trabajo, a la doctora Ligia, a la doctora Sandra, doctor Álvaro, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, como siempre. Un saludo muy especial para todos nuestros cibervidentes, una vez más en Dementes Abiertas con un tema súper interesante. Y queremos hablar en el día de hoy de hipnosis, que la hipnosis nosotros hemos escuchado y visto tal vez desde hace varios años, shows en programas de televisión, encontramos información en internet, a veces que tratamiento hipnoterapéutico para bajar de peso, para aumentar la seguridad. Entonces nuestra idea del programa de hoy, ¿cuál es? Es ver cuáles son esos mitos, esas realidades. Por eso los invitamos desde allá, desde todas las regiones de Colombia, del mundo donde nos ven, a formular ya sus preguntas, hacer sus comentarios y tener en cuenta que este es un espacio de aprendizaje para todos. Muy buenos días, bienvenido doctor Obregón, bienvenida a la mesa y bienvenidos los cibervidentes que en este momento están conectados con nosotros. Hoy vamos a tener un programa extraordinario sobre un personaje. Si quería hablar un poquito más separado del micrófono. Personaje también extraordinario, el creador de la hipnosis clínica. Y claro, uno de sus alumnos importantes hoy en día, después de 40 años de la vida de Milton Erickson, el doctor Obregón. Sí, justamente tenemos el tema de hoy titulado Hipnosis, lo que ha querido saber sobre ella y no ha preguntado, y nos acompaña, como dice el doctor Gutiérrez, el Óscar Obregón, mexicano, psicólogo, tanatólogo, ese estudio de la muerte, los duelos, toda esa temática. Y bueno, doctor Obregón, es un placer para nosotros contar con usted aquí hoy en la mesa de trabajo de Dementes Abiertas. ¿Cómo está? Muchas gracias Ligia, doctora Sandra, doctor Álvaro, Sergio, Adri, muchísimas gracias. Bueno, para mí siempre ha sido un placer estar por acá, estar en la Universidad Militar Nueva Granada y bueno, sobre todo el día de hoy, pues compartir con todos ustedes y con todos los cibervidentes de este maravilloso programa que siempre tiene algo muy, muy importante que decirnos y bueno, que de una u otra forma esta creo que no es la excepción. Hay muchos mitos alrededor de la hipnosis y vamos a tratar de develarlos todos en ese sentido. Exacto, queremos hacer una claridad y es justamente que no vamos a hablar de hipnotismo, ¿sí?, sino de hipnosis clínica. Exacto. Doctor, cuéntenos entonces, ¿qué es hipnosis? Sí, bueno, la hipnosis es una técnica muy, muy antigua que ha ido cambiando su concepto a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. Es una técnica natural de concentración, la hipnosis es una técnica, no tiene nada que ver con el sueño, no tiene nada que ver con la magia, no tiene nada que ver con el ocultismo, aunque sí hay muchos mitos alrededor de esta, hay mitos que sí es magia, que sí es de espectáculo, que sí es de todo este tipo de cosas, ¿no? Lo hemos visto mucho, como lo decía el doctor Álvaro, en televisión, hemos visto mucho estas técnicas allí y muchas, obviamente, muchas personas dicen, bueno, esos son charlatanes, esas son gente que solamente se encarga de hacer cierto, pues eso, show, espectáculo, y que de una u otra forma, pues eso quita o demerita más bien la esencia, ¿no?, de lo que es la hipnosis terapéutica. La hipnosis terapéutica tiene en ese sentido una raíz etimológica, que es justamente de la raíz etimológica hipnos, que significa el dios griego del sueño. Pero en realidad este término se lo da un cirujano llamado James Bright, un médico llamado James Bright, y que de una u otra forma, pues esta técnica es
empieza a trabajarse, empieza a investigarse. Muchos psicólogos, mucha gente de ciencia, pues obviamente como no se puede, no hay mucho de comprobación, como un ejemplo como el doctor Freud, Sigmund Freud, en lo que es la mente consciente, preconsciente y inconsciente. Bueno, ¿dónde está la mente consciente, preconsciente e inconsciente? Así, de esta misma forma, la hipnosis pues es una de las técnicas de una u otra forma, digamos, subjetivas, pero que ya con el paso del tiempo, con el paso de los años, lo decía, ya se ha convertido en una técnica natural de concentración, la cual ya se ha investigado mucho al respecto. Se han hecho muchos estudios de personas en estado de trance y qué es lo que ocurre justamente en el cerebro y qué áreas en ese sentido del cerebro se logran potencializar. Básicamente es eso. La hipnosis es una técnica natural de concentración. Básicamente tiene mucho de historia en ese sentido la técnica. Allá hablamos de, por ejemplo, no sé, lo de que decía en la mitología griega, por ejemplo, el dios Hipnos del sueño. Era pues aquel que, por cierto, era Hipnos, era hermano gemelo de Thanatos en la historia griega, digo como dato, ¿no? Por ahí. Y bueno, pues el dios griego Hipnos justamente hacía entrar en un sueño profundo a las personas, y venía el dios Thanatos y les arrancaba el alma y se las llevaba al inframundo. Esto es lo que decía, lo que nos dice la historia, doctor, ¿no? Pues la historia. Encontramos en la revisión que sí, justamente de los medas, los persas, los egipcios, los chinos, Exacto. empleaban esta técnica. Exacto, ¿sí? exacto. No de una manera como la conocemos hoy, obviamente. Encontramos en la revisión teórica que había un argumento que era emplear lo que ellos consideraban, especialmente el pueblo egipcio, Ajá. a través de sus sacerdotisos, Ajá, sus exactamente. sacerdotes, utilizaban esta técnica empleando también el lenguaje, porque consideraban que la palabra era poderosa para lograr encontrar en el otro sanidad. Totalmente. ¿sí? Entonces nos llamó la atención ese dato. Igual encontrábamos también más adelante cómo se fue una época no ilustrativa de la hipnosis, ¿verdad? Sí. Una época ya ilustrativa cuando llega a manos de Charcot, o quien la introduce en territorio, digamos, científico. Claro. Y de allí va un poquito más antes, Charcot ya es un poquito más reciente. Sí. Lo que mencionabas es así. En el antiguo Egipto hay papiros encontrados en Evers, que demuestran justamente a sacerdotes hipnotizando pacientes, que no se llamaba el término así antes, o sea, era nada más poniéndolos en ese estado como de magnetismo, ¿no? Y que bueno, rendían culto al dios Imhotep, que era el dios justamente de la curación. Entonces, bueno, ahí se muestran escenas en los jeroglíficos justamente de esta técnica. Otra muy importante también es cuando en la India también, lo que decíamos, en Grecia, los templos del sueño, los templos de los sacerdotes hierofantes griegos, que de una u otra forma pues estos rendían culto al dios Asclepio, que es el dios de la medicina también, y que de una u otra forma pues aplicaban este tipo de técnicas, este tipo de estrategias, siempre con fines curativos. Fíjense bien, es que la parte importante de aquí es que como desde entonces, más o menos 2000 años antes de Cristo, ya se venían practicando este tipo de técnicas. 2000 años antes de Cristo ya se venían practicando, y siempre eran con fines curativos. Y eso es algo bien importante que decirlo. Después, ya mucho más reciente, por ahí del siglo XVII, más o menos 1779 en París, en Francia, viene el doctor Franz Anton Mesmer. Que Mesmer es mucho antes de Charcot. ¿sí? Mucho. Entonces Mesmer lo que pues fue uno de los primeros médicos que de una u otra forma querían pues dar a conocer y dar a la gente, justamente a los demás médicos, pues que era una técnica que potencializaba justamente la mente y quitaba traumas, y él trataba de hacer, y él luchaba contra corriente. Imagínense que está nadando contra corriente por toda esta ola de científicos que lo demeritaban, que decían, no, es que eso no es cierto, le decían, ¿no? Entonces, pero él seguía investigando. Después, obviamente, por ahí muchos se empezaron a dar cuenta que sí definitivamente era una técnica muy
digamos, potente, por llamarlo de alguna forma, o distinta, ¿no? Para no ponerle un adjetivo así fantasioso. Y en 1784 hay un doctor que se llamaba en Francia Armand de Puységur, que de una u otra forma él empieza a demostrar ya una serie de prácticas, pero fueron con estudios, dándole seguimiento a los estudios precisamente de Mesmer. Otra ya en el siglo XVIII, 1841, el doctor James Bright, les decía, es el que le da el nombre a esta palabra del mesmerismo, el magnetismo animal. Ya él le pone lo que es la palabra hipnosis, justo en honor al dios Hipnos. Pero no era, él mismo lo decía, pero es que se lo pongo como hipnosis, así se lo pongo, pero porque es un estado parecido al sueño. Pero en realidad era una técnica de concentración, pero que parecía estar dormido, que para la persona parecía estar dormida, pero no, en realidad no estaba dormida, y que de una u otra forma se entendía que esta técnica trabajaba con una parte profunda de la mente, no externa, sino interna. Esa es una de las partes importantes, y por eso se parecía al sueño, y por eso James Bray le pone, en honor al dios Hipnos, justamente la palabra hipnosis a esta técnica. Ya, ahora sí, en 1878, finales del siglo XVIII, en la Salpêtrière en Francia, el doctor Jean-Martin Charcot, ahora sí, venimos a la técnica, a la época de Charcot. Ya el doctor Jean-Martin Charcot, que fue maestro de Sigmund Freud, el doctor Charcot empieza a hacer una serie de prácticas y de experimentos con pacientes con histeria, y que de una u otra forma pues él se dio cuenta que podía demostrar a la comunidad científica, a la comunidad médica, que esta técnica podía curar en aquel entonces la histeria, que era una de los padecimientos, ¿no? de aquel siglo XVIII. Posterior a esto ya viene entonces el doctor Sigmund Freud, que obviamente estuvo muy de cerca con los trabajos de Jean-Martin Charcot, y el doctor Sigmund Freud pues empieza a hacer sus propios experimentos, ¿no? Más o menos hay algún registro por ahí, justamente de un libro que encontré acá en Colombia, hay algún libro por ahí que nos dice que el doctor Sigmund Freud solo hizo hipnosis 6 años aproximadamente, y que, porque muchos decían, no, es que no hacía hipnosis o sí hacía hipnosis. Sí, el doctor Sigmund Freud sí hacía hipnosis, y fue un promedio más o menos de 6 años, según la historia y según los registros. Pero a partir de ahí, el doctor Sigmund Freud empieza a hacer su propia técnica, porque él obviamente, pues, conocemos un poquito de la historia de Freud, ¿no? Un poquito gólatra, y que de una u otra forma, pues, él quería tener su propia técnica y pasar a la historia en ese sentido al respecto, ¿no? Exactamente, y ahí empieza la era justamente del psicoanálisis. De ahí ya nos remontamos a esta época. Obviamente lo estoy diciendo para los cibervidentes, lo estoy diciendo así de manera ya muy general, demasiado general, porque hay mucho alrededor de todo eso. Sí, hay porque mucho. También, por ejemplo, se señala que a nivel de psicología, ya cuando empiezas a estudiarlo como un fenómeno, empiezas desde Wundt, que nosotros en psicología sabemos quién es quien empieza a dar ese toque de ciencia a la psicología. En 1892, Hall en 1933 también hace todas sus investigaciones, y que también hay registros de autores que empiezan a utilizar la hipnosis para tratar a personas que han experimentado traumas a partir de en la Primera Guerra Mundial, que son Hadfield y Simmel, que hablan de la neurosis de guerra, y ya Matkins empieza a trabajar y aplicar la hipnosis con personas afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Exacto, y que cómo llegó a América, ¿no? A través de ese psicólogo y farmacólogo de apellido Cohen, cuando llega a Estados Unidos y lo introduce ya como hipnosis. Entonces ahí ya empezamos a ver que tiene ese matiz, o sea, empieza a venir, hay un matiz médico o de curación. Exacto. Hay un momento en que se empieza a ver como una parte mágica, pero ya después se empieza a hacer toda esa investigación seria para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está funcionando, que ya es hoy en día, si bien hasta hace poco tiempo, podríamos decir unos 20 años, no había una investigación en cuanto a la parte neurobiológica, y hoy en día inclusive la Universidad de Oxford tiene un manual de aplicación de hipnosis. Sí. Entonces lo empezamos a ver ya más científico y con ese sustrato neurobiológico. Exacto. Entonces, para probar o para poner en la mesa que, y a los cibervidentes también, que no estamos hablando de una técnica
mística, lo decía al principio, No que es estamos magia. hablando, sí, es una técnica en realidad que ha tenido su época así de oscurantismo, digamos de alguna forma, porque no se sabía exactamente cómo era esta técnica, y después ya cuando se viene justamente por acá ya del siglo XIX, 1980, el doctor Milton Erickson es quien obviamente hace toda esta digamos, aplicación ya más científica de lo que es la técnica, y aún así, hay todavía mucha gente que está renuente a estos temas. Y hay muchas preguntas. Sí, claro, aparte hay muchas Porque otras usted preguntas. nos trae hipnosis ericksoniana, ¿no, doctora Obregón? Es Sí. justamente la hipnosis ericksoniana. Por Sí. favor, aclárenos, ¿qué es la hipnosis ericksoniana? Sí, la hipnosis ericksoniana, como su nombre lo dice, pues bueno, fue a partir del doctor Milton Erickson, quien de una u otra forma pues hace referencias que tienen que ver con nuestro hemisferio derecho de nuestro cerebro, en cuanto a que imagines, en cuanto a que visualices, en cuanto a que toda esta parte de la visualización. Ahorita en un momento más vamos a hacer una práctica al respecto, si me lo permiten y si hay tiempo, justamente del poder en ese sentido de lo que el doctor Milton Erickson podía hacer. Pero sí, la hipnosis ericksoniana justamente es de la escuela de Milton Erickson, básicamente. Y bueno, esta tiene como fundamento y como base lo que el doctor Sigmund Freud ha venido realizando, o lo que vino realizando en su tiempo, en su época, que son estos 3 niveles de conciencia: la mente consciente, la mente preconsciente o subconsciente, que es lo mismo, y la mente inconsciente. Entonces, esta técnica pues se trabaja justamente con la mente subconsciente y se quedan arraigados en la mente inconsciente justamente todas estas frases o sugestiones, que es lo que de una u otra forma la técnica termina trabajando. Una sugestión, una frase, una palabra que almacenada en la mente preconsciente o subconsciente va a irse arraigada a la mente inconsciente, y esto nos va a producir justamente ese estado de programación o hipnótico, como le queramos llamar, ¿no? Dime. Sí, no, solo iba a comentar al respecto de la unidad mental ericksoniana española Sí. de Barcelona, que nos hablan en el 2004, en un artículo sobre hipnosis. Nos está hablando el doctor Camino sobre las hipnosis ericksoniana, poniendo de manifiesto la flexibilidad que Erickson tenía para hacer ese tipo de hipnosis, aclarándonos que es una hipnosis que tiene también una singularidad y una individualidad, y que Erickson siempre invitaba a que no fuera tan rígida esa intervención y que se contara con las creencias del paciente, que se contara con la conducta, con el aquí y el ahora, y que no se conectara y no se conectaba en demasía como si lo podría haber hecho Freud. A diferencia de lo que Erickson hizo, era conectar más con el aquí y el ahora y no con el pasado. ¿Qué podemos entender nosotros acerca de esta singularidad con que Erickson trabajaba la hipnosis, doctor Obregón? Sí, bueno, aquí bueno, cada hipnoterapeuta, digamos, si de una u otra forma estoy en la escuela de Freud, por ejemplo, o estoy en la escuela de Erickson, o si incluso nos vamos hacia atrás con otro personaje que se llamó Bernheim y Charcot, que eran rivales en la historia, y que Charcot de una u otra forma con Bernheim pues aplicaban la hipnosis, pero de distintas formas. Uno era, por ejemplo, Bernheim era más suave, más sutil. Bernheim de pronto decía, vas a estar relajado, vas a estar relajada, tranquilo, no te preocupes, etcétera, etcétera, más suave. Y Charcot era, duerme, y tienes que hacer esto ahora, más agresivo. Charcot era mucho más agresivo. Sí. Entonces, digamos que Milton Erickson tiene más bien toda esa mezcla de todo este cúmulo, ¿no? de historia, en donde sí de pronto utiliza técnicas como las de Bernheim, más suaves, más tranquilas, pero de repente en algunas otras ocasiones y haces esto, y haces aquello. ¿Me explico? Entonces sí. es una mezcla. El doctor, encontrábamos que era, en la revisión, encontrábamos, como usted nos está aclarando, sí, que es una hipnosis más directiva, eso lo dice el doctor Erickson, una hipnosis directiva, y una hipnosis que él lo definía como una
forma de comunicación terapéutica Totalmente. que él basaba en una relación estrictamente complementaria, decía el Exacto. doctor Erickson. Él Exacto. encontramos en la revisión algo que nos llamó la atención acerca de quién era el doctor Erickson, y lo comentábamos tras bambalinas con el doctor Gutiérrez. Ese psiquiatra que era el doctor Milton Erickson nace en Estados Unidos, en Ujú. una zona rural, Ujú. y bueno, él sufre polio hacia los 15, 16 añitos, y como este doctor hace a partir de él mismo la hipnosis. Sí. Él lo viene a revelar años después, ¿verdad? Sí. Cuando él dice que él se autosugestionaba y que él se vivía hipnotizando desde que era niño. Exacto. Y justamente en la formación de su escuela de hipnosis, el doctor Erickson nos aclara que en esa necesidad que todo ser humano tiene de trabajar sus propias falencias, él trabajó sus falencias de no poder moverse porque estaba en una silla de ruedas, y un tiempo estuvo en una cama allí viendo a su hermanita de 2 años cómo se movía, y él relata que él observaba los movimientos de su hermanita y asimismo empezó él como a hacer con su propio cuerpo. Cuando se dio cuenta, había logrado lo que la medicina de esa época le había, No lo había no lo había logrado. no lo Sí, había claro. logrado, Claro. ¿cierto? Pero el doctor Erickson, y lo comentábamos con la doctora Morano también tras bambalinas, que es resiliente. Estamos hablando de un personaje extraordinario, ¿no? Una Sí. resiliencia, una magnífica. Enorme, Sí. enorme. Y algo bien interesante del doctor Erickson justamente es que él se da cuenta que las frases o las palabras tenían que ir justamente, como decías hace un momentito, directas. Y justamente estas palabras son lo que hoy conocemos como la sugestión. La sugestión justamente de latín subgerere significa introducir debajo de o poner debajo de. Entonces, ¿debajo de qué? Pues debajo de tu mente consciente, que es la mente inconsciente. Entonces, y de aquí también se desprenden muchos otros estudios, que no nos vamos a meter en esos temas, que tienen que ver con los lenguajes subliminales o los mensajes subliminales. Entonces, sí. Doctor Obregón, es interesante porque creo que, aunque usted no va a entrar ahí, es importante hablar un poco de la influencia de Milton Erickson en Sí. algunas otras áreas. Sí. Por ejemplo, y que tiene que ver en una pregunta que le voy a hacer más adelante, Milton Erickson tuvo una influencia muy fuerte en el grupo del Mental Research Institute de Palo Alto. Uh-huh. De hecho, él no escribió básicamente, le escribieron a él. Exacto. Me explico, porque él no le interesaba escribir, le interesaba simplemente colaborarle a la gente. Realizar, claro. Y John Wickland y Jay Haley, que digamos, fueron uno de los fundadores de este grupo, se fundamentaron mucho en la experiencia de Milton Erickson para crear lo que después se denominó la terapia estratégica. Sí. Uh-huh. Y también John Grinder, Richard Bandler, que son los creadores de la programación neurolingüística, tuvieron a Milton Erickson como una figura importante en cómo él, a partir de ver la conducta de las personas, podría hacer transformaciones y ayudar a la gente en el cambio. Esos dos elementos que creo que son importantes tenerlo en cuenta, porque si estamos hablando de hipnosis ericksoniana y tiene influencia sobre la terapia estratégica y tiene influencia sobre la programación neurolingüística, para hablar de dos tendencias poderosas hoy en día, sobre todo la programación neurolingüística que se ha comercializado tanto, me llevo a preguntarle, y con base en el histórico que ha hecho usted de la hipnosis, ¿cuáles son los aportes diferenciales de Milton Erickson en la hipnosis clínica que usted consideraría esto es antes y un después? Bueno, el doctor Milton Erickson, desde pequeño, desde muy niño, como ya lo decía la doctora Ligia, él desde siempre él hizo esta hipnosis, digamos, innata, digamos, de alguna forma. Después la va descubriendo poco a poco a lo largo del tiempo, y se da cuenta que en el área clínica se puede aplicar en ese sentido. Y entonces es ahí donde empieza justamente todo esto, y es lo que en mi juicio es lo que eso hace la fuerza que hoy en día conocemos como la hipnosis clínica, como la hipnosis terapéutica. De una u otra forma es el referente más digamos, más significativo que podemos tener al respecto. De ahí, como bien lo dice, se desprenden justamente el doctor Richard Bandler y John Grinder, que de una u otra forma aplican
métodos de Milton Erickson, de Virginia Satir. Virginia Satir, y hay otro Sí, personaje. los tres grandes que mencionábamos en esa Fritz época. Sí, Ujú. y Frispers. Frispers. Entonces ellos tres, de una u otra forma, utilizan estas técnicas de estos tres grandes, y es lo que hoy conocemos como programación neurolingüística. Pero la clínica justamente la dio desde el principio, o sea, el parteaguas en la clínica lo dio desde el principio. Diferente, por ejemplo, a cuando Mesmer en 1700. O sea, Mesmer sí, de pronto quería, pero aparte era otra época, eran otras circunstancias, eran otros tiempos. La ciencia pues estaba en ese proceso de experimentación, y de una u otra forma pues se veía muy místico, muy digamos hasta religioso se veía todo eso, ¿no? Entonces no, pero sí, a partir del doctor Erickson es como la ciencia de la hipnosis se hace justamente su ciencia. En la revisión encontrábamos también algo muy interesante al respecto de lo que está comentando el doctor Obregón y a su pregunta, doctor Gutiérrez, y era lo que tiene que ver con esos aportes que hace a la digamos que teoría del cambio el doctor Milton Erickson, porque justamente él habla de que induce a un estado, a una situación que le permite al ser humano ser más constructivo para resolver sus propios problemas y ver los problemas no de manera externa sino interna, para que sea el mismo individuo el que cree la solución. El doctor Erickson, de los grandes aportes que pudo, de pronto de los muchísimos que pudo haber hecho a través de esa intervención terapéutica como estrategia, la hipnosis, que él lo aclara, que es una estrategia, y dice que se puede utilizar en cualquier escuela psicológica. Dice que no está atado, digamos, la hipnosis ericksoniana, su modelo, no está atado a una escuela en particular, ¿no? Dice, lo puede utilizar quien quiera utilizarlo, obviamente con conocimientos en salud, especialmente para hacer aquellos cambios que requieren que la persona misma pueda lograr lo que él no llamaba insight, creo que es algo como autorreflexivo, y hacer el cambio a través de la autorreflexión. De hecho, en la revisión, como dice la doctora, yo también pues vi que había muchas personas que hacen hipnosis que la enfocan hacia traumas o hacia experiencias que tiene el paciente. Y pues por lo que entiendo, Erickson lo hacía más como no enfocándose tanto en el pasado, sino en lo que venía para el paciente y en digamos, el camino que debía seguir. Algo así es como lo que logró interpretar pues, desde mi ignorancia también. No, mira, y hemos hablado mucho sobre que la voz de nuestros cibervidentes es muy importante, así que si van saliendo ya y van surgiendo algunas preguntas o comentarios, qué interesante que podamos leerlas de una vez. Si hay momento para continuar. Sí. Bueno, pues ahorita después del segundo bloque leemos todos los comentarios que hay, invitamos a la gente a que pregunte si tiene dudas, a que pues bueno nos salude y acá pues está el doctor para responder. Para responder, claro, con todo gusto. Fíjate doctora, que acabas de decir algo bien interesante, que la hipnosis es como no lo adopta, digamos, la psicología totalmente, ¿no? Y que de una u otra forma cualquier persona digamos que la puede aplicar. Ahí creo que también hay ¿cómo explicarme? Hay que tener cuidado en dónde o qué tipo de sitios vamos y que realizan este tipo de prácticas. Estén certificados, es importante que siempre lo he dicho mucho y lo digo nuevamente. Es importante que la gente esté certificada, que las personas que tengan su documento ahí de hipnoterapeuta, ¿no? O hipnosis clínica, ¿me explico? Para que de una u otra forma, pues, bueno, la gente tenga la confianza de asistir justamente a esas terapias. Y también es importante allí que la gente tenga claras cuáles son las expectativas y los alcances. Por ejemplo, algo que ha señalado el doctor es que es herramienta, y en las investigaciones veíamos que inclusive se propone que puede ser una herramienta coadyuvante cuando nosotros estamos aplicando otro tipo de terapias como terapia cognitivo-conductual. Porque a veces, ¿qué pasa? Y también era una recomendación que el Labrador señala en la revisión que hace, que puede que, y no se recomienda en personas que tengan sobre expectativas. ¿A qué me refiero?
Él señala que a veces podemos decir, no, pues yo soy malo para hacer ejercicio, no soy bueno para hacer la dieta, entonces voy a que me hipnoticen y voy a bajar de peso. No, sino que se plantea que se debe hacer también un trabajo responsable desde esa parte clínica, Claro. toda la parte de reestructuración, identificar que hay que trabajar, y es una herramienta de ayuda. O también las personas que quieran experimentar emociones fantásticas, por decirlo de alguna forma, lo que hablábamos hace un momento, esa parte mágica, pues que no lo van a tener. Pero allí también me surge una duda, y es que cuando el doctor ha señalado y en las revisiones se encuentra que es un estado en que se aumenta la concentración. Ujú. Se potencializa, sí. Se potencializa la concentración. A veces cuando uno ve los espectáculos en televisión y muestran el muchacho que se come la cebolla pensando que es una manzana, sí, y que puede tomarse y utilizarse esta forma de burla. Sí. Mientras que, por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de ir al doctor en los talleres que ha desarrollado, que la gente inclusive se ve muy tranquila, los que no recuerdan inclusive qué fue lo que pasó. Exactamente. Entonces allí la duda es, ¿cómo es que se aumenta ese nivel de concentración cuando la persona reporta que no lo recuerda? ¿Y cómo, digamos, que podría explicar ese juego que uno ve con las personas cuando es el show? Que, o sea, la cebolla la percibo como manzana. Justamente. Yo quisiera ampliar un poquito Sí, la pregunta sí. de la doctora Sandra, y es en cuanto a pasar un poquito ya a la parte clínica, que tiene que ver con la Sí. pregunta de la doctora Sandra, es ¿qué es la hipnosis o cómo es eso del estado hipnótico? Porque tiene que ver sí. con la pregunta de la doctora Sandra. ¿Es sueño? ¿Es sugestión? ¿Es lo que usted nos ha dicho varias veces, concentración? ¿Es ampliación de la conciencia o lo que llaman, sí, apertura de conciencia? Ujú. Por favor, aclárenos qué es eso, porque creo que desde el punto de vista de la hipnosis clínica es importante que nos cree un contexto sobre qué es el estado hipnótico. Doctor, discúlpeme que yo quisiera pegarme a su pregunta. Y va la pregunta larga. Ok, Sí, la ya son pregunta tres larga. preguntas. Ok. Porque hay un A ver detalle si me acá, acuerdo. doctor Obregón, justamente Sí. yo me voy a pegar a lo que acaba de decir el doctor Gutiérrez. Ajá. Y es que encontramos en la revisión como una anotación, algo así como esto, que la hipnosis es justo en el momento en que se entra en trance, como lo mencionaba Erickson, que Ajá. así lo llamaba, Es un trance sí. hipnótico, dice que es justamente como un momento antes de que te quedes dormido, en lo que leíamos en la revisión. Me pego a lo que el doctor acaba de decir porque no nos queda suficientemente claro. Y para Sí, todos nosotros y los Ajá. queridos Es importante oyentes. porque creo Sí. que ahí va a determinar Sí. un poco el límite entre el show. ¿Hasta dónde? El show, ¿Hasta dónde, el cierto? hipnotismo Sí. y la ¿Hasta parte dónde? clínica. Sí. Y también sí lo que reportan las personas cuando hemos visto en los talleres que dicen, no me acuerdo de nada. Por ejemplo, sí. No, yo iba a decir Ampliando que, también la pregunta. ampliando la pregunta, ya que está como suficientemente ampliada la pregunta, ¿qué tal si vamos a una primera pausa y ahorita para el segundo bloque retomamos la pregunta y ya Vale, continuamos perfecto. con el Listo. programa aquí en Dementes bien. Abiertas? Magíster en ciberseguridad y ciberdefensa. Conoce y aprende a manejar las nuevas amenazas cibernéticas. La Escuela Superior de Guerra te capacita para implementar estrategias de seguridad digital que contribuyen a proteger la infraestructura crítica del país.